de resistencia organizados, la FUN, que se había creado en el 45, por un lado, que crea incluso un comité en defensa de la educación, la Asociación de Estudiantes Magisteriales, que en un marco de crisis política, de represión, de movimientos sociales estudiantiles, de los 60, del 68, muerte de estudiantes, bueno, todo esto que también ya conocemos. Sin embargo, se encuentran formas de resistencia y la misión del 71, que es la última de esta primera etapa, de los 26 años, y como la primera, también organizada por la Asociación de Estudiantes de los Institutos Normales, es una forma de resistir al desmantelamiento. Acá voy a hablar ahora como visionera, como haber vivido esta etapa, y creo que efectivamente nos sentíamos herederos de todo ese proceso de construcción, de innovación, de investigación, de extensión, de creación, a partir de un concepto de hombre, por eso resaltaba Roy algunas cuestiones, el hombre activo, participativo, autónomo, ese legado de una época, pero que se ha formado, de que allí participamos de esta misión, convencido que la mejor formación como maestros seguía siendo el compromiso responsable con la educación, con los más desfavorecidos, con las... Más allá de las diferencias que determinaron el contexto en cada etapa, hay algunas características que permanecieron, el pedagógico y sociológico en un trabajo igualmente importante, organizadas y desarrolladas de los estudiantes tutoriales con participación de otros estudiantes, por ejemplo, los estudiantes universitarios, pero también en algún momento participaron estudiantes de UCI, por ejemplo, en la misma, y que se desarrolla como un proceso de extensión educativa, lo que lleva al segundo turno, y me voy a apurar, porque claro, toca. Cuando hablamos de extensión, obviamente la vinculamos a la extensión universitaria, y allí crece, ya, eso sin duda. Y bueno, y es lo que generalmente cuando hablamos de ello. Ya hablamos también de la importancia de los congresos de estudiantes, y voy a leer solamente un pasaje de un Congreso Nacional de Estudiantes en Montevideo, 1930, que aparece allí el proyecto de Universidad Popular para atender clases trabajadoras de Montevideo y del interior por medio de giras y conferencias periódicas, es decir, 1930, ya, más allá de todos los antecedentes. Y estos conceptos fueron recogidos por estudiantes magisteriales, no universitarios, en el 45, y ese contexto social fue cambiando, también la relación establecida entre las instituciones y la sociedad, los estudiantes y la comunidad, porque también el contexto académico fue variado. Lo que quiero decir es marcar como tres posibles relaciones entre las instituciones y la sociedad, entre los estudiantes y los sujetos sociales. Creo que desde el principio hay o predomina un modelo tradicional, esto es la difusión del conocimiento institucional a la sociedad. Nosotros somos los que sabemos y llevamos el conocimiento a la sociedad en un modelo tradicional, que luego aparece una mirada que es la participación y compromiso social como forma de interacción, y la tercera, que sería la crítica, que es el proceso educativo transformador, que refiere a ese enfoque donde el proceso de construcción del conocimiento es conjunto, es en un diálogo, pero desde una perspectiva dialógica. Creo que esa sería una tercera forma de vínculo.
y que podremos analizar, claro, en las distintas etapas cuál fue el vínculo que predomina. Igualmente, en una y otra, las misiones constituyeron herramientas de formación de generaciones de estudiantes a través de la investigación, la difusión y concientización de la situación real que vivían las comunidades y escuelas de los medios más modernos. Y eso nos lleva, y brevemente, al valor y vigencia de las misiones. Parte del valor de las misiones, creo, está en el hecho del largo periodo de desarrollo de la experiencia, consecuencia, no porque sí, porque haya sido larga, sino consecuencia del impacto que tuvo desde el social, porque para realizar una misión primero se hacía en la previsión, se hacía un estudio profundo del lugar a misionar, se trabajaba durante todo el año en esa previsión, las características sociales, culturales, desde el punto de vista de higiene, digo, en cuanto a enfermedades que pudiera haber, todo esto se hacía un estudio de investigación del lugar. Por otro lado, se realizaba una construcción de conocimiento y por otro lado se desarrollaban líneas de acción para poder incidir sobre esas problemáticas. Por un lado, entonces, lo social, y ese es su valor de proyecto. También desde lo pedagógico, como parte del movimiento rural, a través de los aportes hacia la construcción de principios teóricos que aportaron a esa pedagogía nacional y a lo que, más específicamente, a lo que después se va a llamar la pedagogía rural. Y, por otro lado, el impacto en la formación de futuros maestros, no solo en el conocimiento del medio rural, sino en cuanto al espíritu colaborativo, el diálogo, la solidaridad, el compromiso social y militante con la educación, la escuela y la sociedad. De alguna manera, lo que el profesor hablaba de la humanización o del humanismo, que comparto absolutamente y que me parece que las misiones tuvieron en eso un valor central por todo eso que acabo de plantear. Entonces, creo que el valor está en que en ese proceso de 26 años, pero que luego de ser prohibidas durante la dictadura, rompiendo su continuidad, que ni antes ni después se incorporó a la currícula, y esto me parece importante marcarlo porque todo proceso de curricularización favorece la continuidad de la curriculación. Las misiones nunca se curricularizaron. Podrá ser bueno, podrá ser malo, habrá que analizar. ¿Qué cambia en los 26 años que se desarrollaron a hoy? Cambia el contexto, el contexto cambia la preocupación por las características. No sé si hoy es el medio rural el contexto que más problemática pueda tener para funcionar. Y que los dos movimientos que influyeron fueron parte del desmantelamiento en un periodo de silencio e inmovilización del magisterio y de los estudiantes. Todo esto llevaría, si yo lo nombro simplemente, a pensar que las misiones tendrían que haber desaparecido. Y sin embargo, no lo hicieron, porque en la década del 90 volvieron a implementarse en algunos lugares del país. En Montevideo, en el 2002, empieza, pero también desde lo personal y profesional tuvieron un valor inmenso. Y acá una anécdota chiquita. La semana pasada se hizo en el Instituto de Montevideo un homenaje de discusiones y una maestra o misionera en el 2002 dijo: yo no hubiera sido la persona y la maestra que soy sin la participación en una misión. Y me parece que eso por sí solo habla del valor de las misiones. Y en el 2002, pero el informe de Quebracho del 49 dice: los futuros profesionales aprenderán en la misión una materia que es imprescindible para la profesión universal de ser hombre, que es la fraternidad. Y otra vez volvemos a la humanización. Entonces me parece que el valor, por último y por oficio, la vigencia.
Hoy, obviamente, algunos de los problemas que preocupaban y que generan estas misiones, el movimiento cambiaron. La soledad de la comunidad y la escuela rural se ha transformado entre tecnologías, obviamente. Los edificios escolares han migrado, la han visto, pero también que algunos la pobreza infantil sigue siendo obscena para nuestro país. La deserción, el ausentismo siguen existiendo. Vimos hace poco por la necesidad de programas para volver a incorporar niños y adolescentes a la educación. La violencia familiar, la violencia social. Quizás estas situaciones no se den como antes en el medio rural o por lo menos bastante. La realidad del medio suburbano hoy preocupa mucho y el maestro no solo debe estar preparado en lo teórico para enseñar y aprender en los medios que le toque actuar, sino que debe conocer la realidad. Ya en el 75, Reina Reyes, en la obra Drama de la Educación, nos hablaba del hambre específica, es decir, la ausencia de proteínas y sus consecuencias en el desarrollo, generando, cito, daños irreversibles para el desarrollo corporal y mental del nuevo ser. Pero junto a esto se preguntaba y nos preguntaba, ¿el docente puede vivir un absentismo social en el juicio significado? ¿Se torna indiferente a la desintegración social? ¿Actúa fuera del aula para combatirla? Y creo que estas preguntas siguen siendo válidas. En el mismo sentido, el maestro Solar nos plantea en el 2015, en conmemoración de los 70 años de las misiones, al hablarnos de las ministeriales, cito, su formación ha de incluir su comprensión social, su sensibilización ante sus manifestaciones más amenazantes y una capacitación teórico-práctica que nos lleve a actuar en lo escolar y lo extraescolar, en su vida personal y en su trabajo profesional como agentes locales. Hoy, frente a la posibilidad de creación de una universidad de educación, soy escéptico. 16 años para su aprobación, me parece que efectivamente y coincido que hay que revalorizar las misiones sociopedagógicas como una experiencia de extensión, porque obviamente una universidad de educación, además de la enseñante, tiene que tener la extensión, pero que además, aunque no se creara la universidad de educación, hay que revalorizar y reconstruir procesos de vinculación de las instituciones con la sociedad, construyendo una comunidad, porque además la escuela o las instituciones educativas que en los últimos años se han cerrado fuertemente, por distintas se han cerrado. Bueno, la escuela sola no puede, ya lo dijo Marx. Pero si la escuela y si los maestros, se puede dar un cambio real. Porque me parece que todo lo mejor está la formación de los maestros y la escuela hacen a una mejor.